Arratsaldeon, danori, ongi etorria. Buenas tardes a todos y a todas. Sed bienvenidos al Colegio de Médicos de Vizcaya para esta sesión que tenemos programada para hoy, tanto los que estáis aquí presentes como los que estén conectados vía streaming. Para los que no me conozcáis, voy a presentarme. Soy Cosme Naveda y soy el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya. Hoy estamos aquí para analizar y poner en común entre todos lo que se están haciendo desde las diferentes administraciones que nos competen, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral y Gobierno Vasco a través de la Agencia del Clima, IOBE. Y bueno, a ver qué diagnóstico es el que hacen ellos y qué tratamiento, si es que ven algún tratamiento, que seguro que sí, que es lo que proponen. Nosotros nos sumamos ahora, los médicos como tal. El Colegio de Médicos de Vizcaya ha decidido ser parte activa y a poder ser muy activa en ello. He articulado dentro de esto que hemos llamado la Alianza Médica contra el Cambio Climático, que luego posteriormente en mi intervención explicaré con más detalle en qué consiste. Bueno, pues antes de comenzar la jornada os voy a presentar a la mesa. Tengo aquí a mi derecha Ignacio Alday, que es el director de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Josu Bilbao, director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya, y Marimar Alonso, que es la directora de Acción Climática de IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y por participar y robaros un poquito de tiempo, pero seguro que nos vendrá bien a todos escuchar lo que tengáis que decir. Seguro que sí. La jornada transcurrirá de la siguiente manera. Tendremos 15 minutos de exposición cada uno. Vamos a intentar ceñirnos al tiempo lo mejor posible. Antes nos hemos comprometido a hacerlo. Espero que lo cumplamos. Y posteriormente, pues bueno, abriremos un espacio para preguntas de los presentes y de los presentes vía online. Pueden hacer las preguntas o formularlas lo que quieran, porque se tomarán notas y luego nos las pasarán a la mesa para que las contestemos si sabemos. Ignacio, cuando quieras, tienes la palabra. Yo hablo siempre, cuando hablamos de este tema, de una cuestión de consenso. ¿Y por qué digo esto? Yo me pregunto, ¿quién no quiere vivir más y mejor? Yo creo que esta pregunta es clara. Parece ser, y eso no lo digo yo, lo dicen los médicos, que el cambio climático está afectando negativamente a la salud. Yo recuerdo ya hace muchos años cuando salió aquella famosa ley del tabaco, que iba a venir las 7 plagas, porque esto era imposible. ¿Cómo no? Si yo fumaba en la consulta del médico, pues ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues hoy en día hemos vencido toda aquella resistencia que había al cambio, y aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo esto que es muy importante, porque aquí se trata de creerse lo que está pasando y de creerse las actuaciones que hay que tomar para ello. O sea, no es una cuestión de postureo, no es una cuestión de Instagram. Esto es una cosa que tiene que ser real. Y en el área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, creemos que es lo que está pasando. Con lo cual, si tomamos una decisión, que esto para mí es importante, pero me afecta, perdonad la expresión, me tengo que aguantar. No vale eso que dicen los americanos, sí, esto muy bien, pero no en mi patio de atrás. Si yo un día, o alguien dice, el coche igual hay que dejarlo en casa, pues nos lo tenemos que creer, o no lo creemos o no nos lo creemos, ¿no? Esto para mí es un punto importante. Ellos sé que van a hablar de dónde estamos y el sitio de partida, desde luego, no es nada halagüeño. Bueno, dicho esto, que parece un poco alarmista, pero quiero decir que si somos responsables, somos. No vale es que está de moda. Ser ecologista está de moda, ¿no? Es que, iba a decir, se liga más si soy ecologista. No, es que tengo más votos si soy ecologista. No. ¿Nos lo creemos? Pues actuamos. Vale, oye, perdonar porque parece una cuestión política, pero es una realidad. Bien. Dentro del área, yo tengo una responsabilidad sobre la movilidad y sostenibilidad, que son dos áreas que están muy unidas, pero un poco hacemos cosas
que tienen mucha unión, pero son un poco distintas, ¿no? Dentro de lo que es sostenibilidad, estamos desarrollando la estrategia ambiental de cara al 2050. Y eso tiene, no es una cosa que viene de repente, no, el Ayuntamiento ya desde la firma de la Carta de Aalborg, allá vosotros sabéis, en el 98, pues ha ido adhiriéndose a los distintos planes de acciones que ha habido, tal y cual, hasta llegar a esta que estamos ahora de estrategia ambiental, donde ya estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hasta ahora solo estamos viendo que esto que viene, no, ahora en esta estrategia ambiental 2050 tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde podemos de alguna forma llegar. Vaya, ahora. Bien, pues tenemos 3 ejes en esta estrategia que hemos realizado, tenemos 3 ejes. Bilbao neutra en carbono para el 2050. Es decir, que las emisiones y las recepciones, los sumideros, sean neutros en el 2050. Esto es muy difícil en Bilbao, porque Bilbao es un territorio, Bilbao, como área, como municipio, que tiene muy poca superficie arbórea y, por tanto, es muy difícil que existan sumideros. Como no podemos hacer que haya sumideros, tendremos que cortar las emisiones para poder ser neutros en carbono. Esto es por un lado. Por otro lado, otro segundo eje de actuación es Bilbao, resiliente y adaptada al cambio climático. Bueno, pues tenemos que hacer acciones suficientes para reducir el riesgo asociado a los efectos del cambio climático al 50%. El riesgo que hoy tenemos tiene que ser la mitad del que hoy tenemos en el año 2050. Para eso tenemos que hacer acciones por si vienen inundaciones fluviales. Por ejemplo, ahora el Ayuntamiento está cambiando todas las tuberías de saneamiento de la ciudad, que son algunas antiguas, y bueno, pues poco a poco se está cambiando para que el riesgo que hoy tenemos sea la mitad en el año 50. En las inundaciones fluviales, pues exactamente igual, se están subiendo, como ejemplo en Zorrozaure, el nivel, se ha subido la isla 1,5 metros para poder el riesgo de unas avenidas, según el retorno que tenga la expectativa que tenemos ahora de las tasas de retorno, sea la mitad que el que en el año 50 que el que es ahora. Y lo mismo en las olas de calor, proveyendo de no solo refugios climáticos, que es una serie de puntos a lo largo de la ciudad, donde es un refugio que la gente podrá en un momento resguardarse cuando haya unas olas de calor, sino acciones de arbolado para que consigamos unas infraestructuras donde por lo menos haya sombras, etcétera, etcétera. Bien, y luego, lo que es muy importante, y esto afecta también aquí donde nos encontramos, que es la mejora de la salud y la calidad de la vida de los ciudadanos, y es algo por lo que también nos marcamos estrategias ambientales, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos desarrollado el mapa de salud ambiental de la ciudad, que con unos gradientes y midiendo la calidad del aire, que por cierto la calidad del aire la miramos con 4 estaciones que tenemos del gobierno vasco. Luego hablaré de eso, Medimos la calidad del aire, la calidad del ruido, la cantidad de ruido, el calor que hay en las calles, la habitabilidad, que es los años, la antigüedad y edificios como son de sostenibles, y las infraestructuras verdes, que son el acceso que de cada punto de la ciudad tenemos a infraestructuras verdes. Y este es el mapa que hemos desarrollado de Bilbao, que curiosamente nos dice que la zona donde peor salud ambiental hay de Bilbao es en el centro de Bilbao, lo cual pues es lógico hasta cierto punto porque hay más tráfico, las casas son más antiguas, el acceso a los parques pues está más lejos, pero aquí hay una cosa curiosa, que si lo cruzáramos con la variable socioeconómica, el mapa de salud de Bilbao no es el mismo, de salud ambiental sí, de salud no, precisamente por esa variable socioeconómica que aquí no entra, ¿no? Claro, y también se da una paradoja que en el resto de las ciudades precisamente no son las donde mayor poder adquisitivo hay, no suele ser
en el centro, sino la gente se desplaza a barrios residenciales donde las casas son mejores, donde hay menos tráfico y donde... Pero bueno, esta es la situación actual que tenemos medida sobre Bilbao. Y lo que tenemos que hacer, entonces, son en desarrollo de espacios públicos de calidad, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la última actuación sobre María de Aro, que es un corredor verde, en el que estamos integrando ya conceptos que tienen que ver, que son medioambientales, porque nuestro trabajo tiene que ser transversal en las áreas del ayuntamiento. Nosotros no ejecutamos obras. Vamos a ir, y estamos haciendo políticas para integrar en los proyectos que desarrollan los que se dedican a obras y servicios, que sean de más, y te doy casi la espalda, ¿no? Que tengan esta componente medioambiental importante, ¿no? Hay que incrementar el tanto por ciento de zonas verdes. Estamos haciendo hasta un parque vertical, que es muy curioso, en un jardín vertical, en la fachada del funicular, en la plaza, no sé si es Mateo, no, en la plaza del funicular. Son cuestiones para intentar crecer en el incrementar esas zonas verdes y además incrementar que lo poco que hay de sumideros en Bilbao pues tengan efecto, ¿no? Y hay que reducir la exposición de la población a contaminantes. Por eso hablo ahí de zonas de bajas emisiones, que luego, como tiene ahora mucha importancia, diré más adelante. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que es la sostenibilidad, básicamente el área de sostenibilidad. Y ahora voy rápidamente también, para no pasarme tiempo, a hablar de movilidad. Si yo hubiera trabajado, llevo 2 años trabajando en el ayuntamiento, si llevárase más, no sería director de movilidad, sería director de circulación. Y esto es muy curioso, ¿por qué? Porque es que antes el rey era el coche. El rey de la ciudad, todo lo que se hacía era a ver dónde poníamos el coche y a ver cómo hacíamos todo, hay que mejorarlo para que el coche fuera el rey de la fiesta. Por eso era el director de circulación, ¿no? Ahora esto ha cambiado bastante y ha sido desde que el área se lleva por el mismo grupo que lo lleva, se cambió de nombre. Movilidad y sostenibilidad, uniendo la movilidad a aspectos de sostenibilidad. Ayer haciendo esto dije, sí, en Madrid ha pasado parecido. Aquello que se llamaba fomento de obras, que era cemento, hoy se llama movilidad y agenda urbana. O aquello que se llamaba Ministerio de Energía, hoy se llama transición energética. Luego, este papel que hacemos las instituciones de, ojo, que algo está pasando. Y con esto, que los gestores de lo público no hacemos todo lo que hay que hacer y tal cual. Hombre, yo creo que, igual lento, no digo que sea, pues vamos poco a poco en la línea de defender y de ponernos alerta a estos cambios climáticos. Bien, en la movilidad todo lo basamos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que por cierto ahora le hemos añadido una S más, es Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Saludable. Queremos darle una componente porque lo que nos importa es la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de las personas que viven en Bilbao, porque es lo que nos toca, ¿no? Bueno, el PEMUS es nuestro plan estratégico en el cual nos basamos para todas las políticas que tenemos que establecer, las tenemos establecidas en este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que fue firmado en el 2019 por todos los grupos políticos que hoy pertenecen al Ayuntamiento. Y es muy importante porque ahí se recoge todo lo que hoy en día estamos haciendo. Tiene 2 acciones transversales, Bilbao 30, que es muy curioso. También otras 7 plagas iban a venir con Bilbao 30. Iba a ser el caos en la ciudad, se iba a tardar muchísimo en transitar por Bilbao, y resulta que la velocidad comercial de los autobuses es la misma. Los coches de carga y descarga ya no van a poder entregar mercancías. Hemos recibido datos en los cuales las empresas que se dedican a mercancías se están tardando exactamente lo mismo. Tenemos datos de que no se ha incrementado el número de vehículos que van a acabar en los talleres por la mala combustión y la mala... Nada, de eso nada. Lo único que sabemos, y todavía yo reconozco que es poco tiempo, sabemos que la contaminación ha bajado, y que los accidentes han bajado. Con eso nos vale. Y luego la otra acción transversal es algo que tiene que ver con el impacto de género, pero bueno, aquí no tiene razón de...
Entonces, sigo un poco. Como decía, hemos invertido la pirámide antes de prioridades. Como vemos, antes lo prioritario era el coche y lo último eran las personas. Y aquí hemos hecho una pirámide invertida en este plan de movilidad. En lo que importante son las personas, es la movilidad peatonal, porque queremos que sea movilidad también saludable y andar es muy saludable. Y lo segundo, las bicicletas, que es el segundo eslabón, también es muy importante, porque es saludable. Lo tercero tendríamos el transporte público, que es menos saludable, pero es más sostenible. Y por último, y en último lugar, el vehículo. Pero nosotros no vamos contra nadie, no queremos ir contra los vehículos. Nosotros no nos levantamos pensando, a ver ahora qué hago esta mañana para fastidiar a alguien, para fastidiar al que tiene vehículo. No, no, estamos pensando en la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, este plan de movilidad, este plan estratégico que tenemos, incide en acciones sobre urbanismo, sobre movilidad peatonal, sobre el transporte, sobre la carga y descarga, sobre el medio ambiente. Tenemos acciones concretas que, con unos responsables, unos agentes implicados, un presupuesto, un marco temporal de cuándo se van a realizar las acciones. 2 minutos, no tardo más. Pero con un responsable, ¿no? Pero a mí me gusta más, es porque no puedo extenderme mucho, me gusta más la ley del cambio climático y transición energética que se acaba de aprobar, que habla de establecer 9 acciones. Entre ellas, es que quiero hablar de esta porque va a estar muy en boga los próximos meses y quiero dar 2 pinceladas. No solo se habla, aunque se engloba todo como lo de zonas de bajas emisiones, además son desplazamientos a pie y en bicicleta, hábitos de vida saludables, eso estamos proponiendo. Cada vez hay más promoción a la bicicleta, más carriles para andar, más zonas, más posibilidades de subvencionar incluso la compra, mejora la red de transporte público de integración multimodal, estamos haciendo una reorganización de líneas con mejor accesibilidad, con una intermodal nueva, donde una electrificación del transporte público, todos los autobuses que ahora se integran en la flota son eléctricos o híbridos, eléctricos en su mayoría. Acabamos de comprar 13, ahora compraremos otros 8, hasta los 143 vehículos que se están... tenemos un plan hasta de aquí a 10 años para cambiar todos esos vehículos. Medios eléctricos privados, estamos haciendo ahora que el 10% de las 17.000 plazas públicas del ayuntamiento puedan ser enchufables, o sea, que haya carga eléctrica, y estamos haciendo una inversión importante y un proyecto para que en los próximos 3 años el 10%, o sea, 1.700 plazas de esas, sean eléctricas. El reparto de mercancías, acabamos de subvencionar y estamos subvencionando todos los años la compra de vehículos privados, para hacer carga y descarga que sean eléctricos. Todos los años 10, 15 vehículos se van sumando a esta política, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que es importante, ya termino, y es el asunto de las zonas de bajas emisiones. Sí, Bilbao tendrá una zona de bajas emisiones en el año 23, seguro, pero porque lo marca la ley, pero además porque creemos que tiene que ser así. Entonces, esa zona de bajas emisiones, ¿pero qué habéis hecho hasta ahora? Pues lo cuento en medio minuto y con eso termino. Para establecer una zona de bajas emisiones tenemos que definir qué restricciones vamos a ver y en dónde van a ser, ¿vale? Para eso tenemos que tener datos objetivos de qué es la situación actual de Bilbao. Estamos en un proyecto que ya hemos empezado, un trabajo que hemos mirado la componente, hemos medido la componente, a 100.000 vehículos que pasaban por la calle, les hemos medido cuánto contaminaba cada uno con un espectrómetro de masa según pasaban, le hemos leído la matrícula y sabemos dónde vive, qué coche es y cuánto contamina. Cuando digo dónde vive, quiero decir si es de Bilbao, si es de un barrio de Bilbao, si es de fuera, si se dedica al transporte, si es un vehículo privado, si es un vehículo de empresa, si es un taxi, si es un autobús. Estamos caracterizando la flota para saber quién contamina y cuánto contamina. Primera cosa, para tener datos objetivos. Segundo, estamos monitorizando la ciudad con 40 de sensores de contaminación distribuidos por toda la ciudad para saber cuál es el inicio. El inicio ahora tenemos 4 que son de gobierno vasco, que
con eso hacemos un mapa, pero ahora con 40 puntos. Este es nuestro punto de partida. ¿Dónde queremos llegar? Pues en el 2050 a tener... La calidad del aire de Bilbao es buena, ¿eh? Bueno, es buena, perdón, no es mala. Está debajo de lo que marca la ley. Otra cosa es que queramos llegar hasta lo que es recomendable por la Organización Mundial de la Salud y llegar para 2040, 2050. Primero tenemos que saber dónde estamos, eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, estamos comprando la cacharrilla necesaria para el día que determinemos dónde, depende de estos dos estudios que estamos haciendo, dónde y cuánto, qué restricciones tendrá, podamos poner en marcha esa zona de bajas emisiones, con un único propósito, que realmente se baje las emisiones, porque no podemos tener sumideros en las emisiones de contaminantes en Bilbao, y con el afán de hacer el menos daño posible a la ciudadanía. No nos levantamos con el afán de hacer daño, sino de velar por la salud de la ciudad y por la salud de la gente que vive en Bilbao. Y nada más, y perdonad porque me extiendo mucho. Sí. Muchas gracias, Ignacio. Josu, cuando quieras. Arratsalde ona noi, eta hasi baino lehenago, eskerrak eman dezuaz Bizkaiko medikuen elkargoari eta zeuei be etortzeagatik, ezta? Nire interbentzioa erderaz izango dela, baina norbaitek gure badau euskeraz galdetzea, prest euskeraz hitzea. Euskeraz, como he dicho en euskera, bueno, primero agradecer al Colegio de Médicos de Vizcaya su invitación y la organización de esta jornada, y a ustedes por participar y por venir a oír lo que las diferentes instituciones tenemos que decir o queremos decir en el cambio climático. Haré mi intervención en castellano, pero bueno, pues si alguien quiere preguntar en euskera, pues prest euskeraz hitz egiteko. Hasi baino lehenago, barkatu, erderaz esan da, eta nik euskeraz, perdón, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de, bueno, quiero repasar los principales informes de la IPCC de 2021, un poco lo que nos dicen los expertos intergubernamentales sobre cambio climático. Luego hablaremos un poco, matizaremos el marco estratégico y su incidencia en nuestro territorio histórico. Quiero remarcar, hablaremos sobre el diagnóstico avanzado sobre cambio climático que hemos elaborado en la Diputación Foral de Vizcaya, que este año 2022 hemos finalizado. Pues hablaremos tanto de las actuaciones ejemplarizantes, actuaciones que hemos desarrollado internamente como motor de impulso para el resto de la sociedad, y luego acciones para fomentar la resiliencia al cambio climático que desde la Diputación proponemos a los diferentes agentes de nuestro territorio, ¿no? Y luego, una parte que creo que puede ser interesante para el público en general será hacer un breve repaso del inventario de 2020 de gases de efecto invernadero, así como sus amenazas en el cambio climático en Vizcaya, y un pequeño mapeo de los impactos de estas amenazas en nuestro territorio, ¿no? Y luego concluiremos con las líneas de acción y unas breves conclusiones. Por supuesto, a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. En primer lugar, pues bueno, pues en el ámbito del cambio climático, decir que estamos ante uno de los mayores retos presentes en la actualidad, que incluso es un riesgo que puede poner es un ámbito que puede poner en riesgo la vitalidad de nuestro planeta, ¿no? Y eso creo que debemos ser muy conscientes todos y todas de los que estamos aquí, que el cambio climático es ya una realidad, y como no nos pongamos a ello para mitigarlo, no para evitar que venga, porque desgraciadamente ya lo tenemos, para mitigarlo, pues los efectos exponenciales pues pueden poner en riesgo la vitalidad de nuestro planeta. ¿De dónde viene? Pues bueno, todos lo sabemos, ¿no? El uso de los combustibles fósiles de manera incontrolada, sobre todo a partir de la revolución industrial, y luego también la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues creo que todos, incluso de manera común, ya somos conscientes de dónde nos ha podido venir esta situación, ¿no? Lo pasado está, y ahora qué debemos hacer, ¿no? Pero un aspecto importante, y esta gráfica lo denota, es los efectos del cambio climático que pueden tener en nuestro planeta. En los últimos 500 años, el aumento de la temperatura en nuestro planeta es en torno a 1,5 grados, 2 grados.
en los próximos 50 años, desde el año 2050 a 2100, como sigamos en este incremento exponencial, va a subir en 50 años lo que ha subido en 500, entre 1,5 y 2 grados de temperatura, ¿no? Marimar me comentará, bueno, más o menos las previsiones que manejamos nosotros o que nos han ido trasladando nuestros expertos es eso, ¿no? Estamos ante una situación de las condiciones cambiantes de manera exponencial que ponen en riesgo la vitalidad de nuestro planeta. A la vez que se produce un aumento de la temperatura, también una disminución de las precipitaciones. En torno a entre un 10 y un 30% de reducción de las precipitaciones anuales en la península ibérica. Pero además de la reducción de las precipitaciones van a ser mucho más intensas durante periodos cortos y los periodos de sequía, luego hablaremos, van a ser mucho más largos y acuciantes. Y este verano es un gran ejemplo. Este verano ya lo estamos sufriendo. Por eso decía, el cambio climático desgraciadamente está ahí aquí. ¿Vale? Cambio climático, ¿no? El cambio climático, sobre todo, es una problemática multisectorial. No es algo que, bueno, les atañe a los de medio ambiente, les atañe a los de movilidad. No, es algo que a todos nos debe atañer, ¿no? Y requerirá de los esfuerzos de todos los ámbitos para limitar los efectos del aumento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y en esas creo que charlas como las de hoy, pues donde las instituciones, junto con los colegios profesionales, podemos ahondar y podemos mostrar tanto las áreas de preocupación como los efectos y las consecuencias que deben tener y las acciones que debemos acometer, ¿no? Ya metiéndonos un poco más en lo local, en lo referente a nuestro territorio, cuando iniciamos el diagnóstico, lo primero que hicimos desde la Diputación fue ¿qué hemos hecho desde la Diputación en el ámbito de cambio climático? Bueno, pues suena mal, ¿no? Pero afortunadamente nuestra institución pues lleva mucho tiempo trabajando en esto. Quizás tarde, porque deberíamos haber empezado antes, pero bueno, pero desde el 2005 ya iniciamos con los programas, por ejemplo, Vizcaya 21, que ayudaba a los municipios de Vizcaya a desarrollar políticas en ámbito de ordenación del territorio de manera sostenible. Este programa, que acaba en 2005, se prolongó luego hasta 2016. Además, hemos ido con el programa de acción para la educación de sostenibilidad, donde en ese programa, en una primera fase, de 2007 a 2014, la acción fundamental era sensibilización y bueno, pues educar a la gente en los ámbitos de educación para la sostenibilidad. En el segundo plan, en el plan de 2020, dimos el siguiente paso a compromiso para la acción. Es decir, ya hemos pasado desde la fase de educación ambiental, ya hemos sensibilizado a la gente, ahora tenemos que solicitar el compromiso de todos y todas para actuar frente al cambio climático. Pero además, desde la Diputación hemos desarrollado en materias energéticas, junto con el EVE, la Estrategia Sostenible para Vizcaya 2020, pues, con áreas de fomento del ahorro y de la eficiencia energética, ayudas a los municipios de Vizcaya para la mejora de la eficiencia energética, tanto en las infraestructuras como en las instalaciones, y luego, sobre todo, un elemento muy importante, un elemento político que al final tanto a la Diputación como a nuestras Juntas Generales es lo que nos motiva, ¿no? Es un ámbito fundamental. En 2019 las Juntas Generales de Vizcaya aprueban una proposición no de normas sobre cambio climático, instando a la Diputación a avanzar hacia una mejora de la planificación climática del territorio. Es decir, hay un compromiso político de las Juntas Generales de Vizcaya, del órgano fundamental de este territorio histórico, donde solicitan al Gobierno, independientemente del Gobierno que esté en cada momento, un compromiso hacia la planificación climática de este territorio y con una visión muy clara. No es una visión urbanística con ámbito climático, no. Céntrese en una visión de mejora de la sostenibilidad y de mejora hacia el cambio climático, ¿no? En nuestro diagnóstico, 3 han sido las áreas en las que nos hemos fundamentado, ¿no? La mitigación, la adaptación y la capacitación. En cuanto a la mitigación, pues, por supuesto, tarea 1 ha sido reducir los niveles de concentración de GEI en nuestro territorio. La adaptación es ajustarnos a la realidad del clima real, es decir,
está muy bien, tenemos que convivir con nuestra situación de clima, es decir, tenemos que convivir con nuestra situación de las cuencas hidrológicas que tenemos actualmente, tenemos que prepararnos para ello y luego, sobre todo, tenemos que capacitar a las personas y a la sociedad y a las instituciones para hacer frente a la situación que nos vivimos, ¿no? Por eso, nuestra acción siempre ha ido encomendada a la mitigación, la adaptación y la capacitación, sobre todo para conseguir de una Vizcaya pues, resiliente, ¿no? Ahí comentamos. En cuanto al diagnóstico, quiero ir rápido por no extenderme en el tiempo, disculpen. Bueno, pues el diagnóstico para nosotros es el elemento clave que nos va a facilitar el despliegue de las políticas y la planificación en materia de cambio climático. Como bien les he dicho, este año 2022 hemos acabado el diagnóstico avanzado sobre cambio climático en Vizcaya y durante el año 2023 iniciaremos la realización del plan de actuación sobre el cambio climático. A la vez ya estamos iniciando el plan sobre eficiencia energética dentro de nuestra propia institución, ¿no? Por comentar algunas acciones que entendemos que pueden ser interesantes, aquellas acciones ejemplarizantes, es decir, aquellas acciones que la Diputación ha hecho de manera interna como elemento que pudieran hacer que el resto de la sociedad y las empresas y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio vean la necesidad de actuar sobre el cambio climático. Pues bueno, tenemos varias, hemos identificado unas 28 más o menos que pueden deberse exclusivamente al cambio climático. Por destacar dos, una, lo que aquí no sé demasiado bien, que es la huella ecológica. Desde el año 2002, esta Diputación lleva haciendo un análisis de su huella de carbono, es decir, cuál es el cálculo de la huella ecológica en el primer decenio del milenio que ha realizado Vizcaya. ¿Esto para qué nos ha permitido? Esto nos ha permitido saber que estábamos por encima de la biocapacidad del territorio y, en base a eso, tomar decisiones y tomar iniciativas para moderar. Es decir, sabíamos que desde el año 2002 estábamos en una situación donde en el ámbito de biocapacidad pues no era nuestra mejor situación, y ya veremos un poco en el análisis de los GEI de nuestro territorio cómo estábamos, y hemos ido tomando medidas para ir reduciendo nuestro GEI, ¿no? Otra segunda vía, bien comentado Ignacio, los sumideros. Elemento fundamental para mitigar de alguna manera el ámbito del cambio climático, ¿no? Los sumideros de CO2. Una acción que como Diputación estamos haciendo es las reforestaciones, sobre todo reforestaciones con especies autóctonas y mediante técnicas de bajo impacto. ¿Por qué con especies autóctonas? Porque lo que buscamos son especies de tracto o de largo recorrido, es decir, que puedan tener una explotación forestal en torno a 40, 50, 60 años. No buscamos especies con una gestión forestal en 10, 15, 20 años, sino que buscamos un periodo más largo porque son sumideros mucho más adecuados, mucho más estables y además generamos una biodiversidad en nuestro territorio, ¿no? Es decir, la política en este caso de la Diputación es fomentar las reforestaciones autóctonas. Además, se ha hecho en muchos casos lo hemos hecho con escolares, con lo cual atacábamos la parte de la capacitación y luego, también con estas reforestaciones hacíamos un territorio menos vulnerable frente a las amenazas, con lo cual, la adaptación de nuestro territorio al cambio climático, ¿no? En cuanto a acciones que, como Diputación, ponemos a disposición de nuestro territorio histórico, me gustaría, más o menos hemos identificado unas 97 específicas de cambio climático. Yo creo que como Administración seremos una de las que más líneas tienen en este sentido. Nos queda mucho por hacer, nos queda muchísimo por hacer, pero sí que es cierto que el histórico nos da que nuestros anteriores ya tenían cierta preocupación en este aspecto y más que preocupación, acción, ¿no? Por destacar dos que creo que ahondan directamente en el ámbito económico. Una, las ayudas a los ayuntamientos y mancomunidades
para el cambio hacia sistemas de energías renovables o sistemas que puedan concurrir eficiencia energética. Y aquí un aspecto de nuestro compromiso. Este año teníamos en nuestro presupuesto, y aquellos que manejamos presupuesto público sabemos lo que supone, bien, pues teníamos en nuestro presupuesto 1 millón. Hemos tenido solicitudes por 2,7 millones y hemos conseguido dar los 2,7 millones. Hemos intentado rescatar presupuesto de otras acciones para completar esta acción que entendíamos fundamental. Otra acción importante que llevamos haciendo desde el año 2007 es las deducciones por inversiones ambientales. Las empresas que hacen inversiones para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética tienen una deducción de un 15% en el impuesto de sociedades, ¿vale? Por ir al inventario de gases de efecto invernadero, que yo creo que puede ser uno de los aspectos más interesantes para el público en general. En términos generales, decir que Vizcaya, el análisis que tengo aquí es sobre todo la CAP, ¿vale? Sobre todo Euskadi. Vizcaya supone más o menos el 50% de los gases de efecto invernadero, pero también es importante determinar que somos el 51% de la población y un 50-51% del PIB. Con lo cual, bueno, pues dentro de nuestro peso específico en nuestra comunidad, pues es una generación de gases de efecto invernadero consolidada, ¿vale? A mejorar, pero sí que es importante que estamos por debajo de la media europea. Creo que eso es un elemento importante y, sobre todo, lo más importante es esto. Es la evolución que hemos tenido desde el año 2005. Desde el año 2005 hasta la actualidad, Vizcaya ha sido capaz de reducir un 34% los gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos mucho trabajo, pero estamos haciéndolo bien. Tenemos muchas cosas que hacer, pero lo estamos haciendo, ¿vale? Sin duda es necesario la colaboración del ámbito energético, de la industria, del transporte, porque aquí pueden apreciar que el 45% de los gases de efecto invernadero viene del sector energético, de las luminarias que tenemos en nuestras carreteras, de la refinería, de todo lo que es ámbito energético, de la energía que consume nuestra industria. Aquí, como efecto positivo, y por identificar algunas de las acciones ejemplarizantes que hace la Diputación Foral de Vizcaya, en los próximos 3 años vamos a ser capaces de cambiar las luminarias de todas las carreteras públicas, de todas las carreteras de la Diputación Foral de Vizcaya, pasar a tecnología LED, ¿no? Vamos a pasar, ahora estaremos en un 85-15, en 3 años vamos a pasar a un 15-85%, con lo cual la reducción de los gases de efecto invernadero en nuestro territorio va a ser palpable y va a ser un elemento positivo. Uno de los elementos donde demuestra que el territorio en sí, no solo la Administración, sino que el territorio en sí está concienciado con esta situación de cambio climático, ha sido la reducción en el sector industrial. Aquí pueden apreciar las reducciones del casi el 50%. Eso quiere decir que nuestra industria también ve la necesidad, también ve que es un ámbito de oportunidad la resiliencia y la disminución de los gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, no nos podemos dormir y debemos continuar. Por terminar, y si me permiten, me voy a ir a esta tabla que para mí es muy significativa y es, antes hablábamos de los efectos del aumento de la temperatura y los efectos de las situaciones de disminución o de aumento de los periodos de sequía, ¿no? Esto va a suponer que la temperatura media pueda pasar de 15 grados más o menos a 18,76 en el año 2100. Estamos hablando de una duración máxima de los días de calor de 6 hasta 23 días, es decir, vamos a cuadruplicar las olas de calor. Lo que hemos sufrido este verano vamos a pasar a que sea casi un verano entero, ¿no? Porque las olas de calor van a tener una duración de más de, hoy 6 días nos parece una barbaridad, y pues, bueno, pues si no hacemos nada vamos a pasar olas de calor de hasta 24 días, ¿no? Y bueno, y luego también pues la precipitación media. Sobre todo, ojo, porque la precipitación, vamos a tener un territorio donde las precipitaciones van a ser muy, muy intensas, cortas, o sea, muchos periodos de sequía y muy intensas en un momento. ¿Eso qué supone? Supone riesgo de inundaciones,
riesgo de deslizamientos de nuestro terreno. Pero, ojo, eso supone que nosotros en Vizcaya, en ese territorio, tenemos un sistema de abastecimiento de agua pensado para unas condiciones climatológicas donde las precipitaciones de agua son constantes. Si eso varía, tendremos que ir adaptándonos a esa situación. Tendremos que ir adaptando. Primero, ahí podríamos entrar técnicamente en que lo mejor que tenemos que hacer es disminuir las pérdidas del sistema. Bueno, podríamos ahondar en más aspectos, ¿no? Pero si ahora tenemos nuestro sistema pensado para que llueva 120 días, para que entren nuestros embalses y nuestras balsas durante tanto tiempo, si no tenemos esos 120 días y si lo que tenemos es 30 días de una precipitación intensa, no tenemos el sistema montado para eso. Vean la seriedad del asunto, ¿no? Es decir, el año pasado, para que tengan en cuenta, el año pasado, en la época de lluvias, en octubre, noviembre, los embalses tuvieron que estar tirando agua porque no tenían más capacidad de almacenamiento. Y luego, este año hemos tenido, afortunadamente en Vizcaya no hemos tenido unos graves problemas de sequía, más que allí en aquellas cuencas donde no estaban dentro del sistema general del consorcio de aguas, pero bueno, pues son situaciones diferentes a lo que es el sistema general, pero si no somos capaces de adaptarnos a esa situación, podemos llegar a tener problemas. Bueno, aquí teníamos un mapeo de diferentes ámbitos, pero bueno, si me disculpan porque se me ha ido el tiempo. En el ámbito de la salud, simplemente los impactos que pueden tener para con la salud el tema del cambio climático son importantes. Tema de enfermedades víricas, tema de enfermedades cardiorrespiratorias. Es decir, ya no es que estemos hablando de situaciones donde, bueno, voy a vivir mejor o voy a tener más calor. Es que situaciones de enfermedades pasadas de animales a humanos pueden ser mucho más habituales. Es decir, la problemática de la salud puede ser exponencial. Y aquí tampoco me voy a detener porque ustedes son más expertos que yo, ¿no? Tenemos muchas acciones que encantado de poder comentarlas con ustedes y disculpen porque me he excedido el tiempo. Bueno, muchas gracias, Josu. El tiempo, ya sabes que siempre nos pasamos un poquito todos, o sea que ha sido muy asumible, ¿eh? Vamos a ver si ahora Marimar nos la corta. Sí. En primer lugar, agradecer al colegio la invitación y a mí sí me gustaría empezar esta intervención hablando de la acción climática, ¿no? O sea, al final sí que muchos estudios sociológicos lo que nos están diciendo que es que estos mensajes catastrofistas muchas veces nos están llevando a la inacción. Como personas individuales, ¿no? Como yo, como esto no tiene remedio, yo voy a seguir utilizando mi coche, yo sigo con un consumo, sigo con mis hábitos. Yo creo que esto lo debemos evitar. La acción climática tiene que ser una acción global y de todos los agentes. Cada pequeño gesto cuenta. La Administración tiene que dar ejemplo, eso por supuesto, pero cada persona tenemos capacidad de actuar. Y los médicos y las médicas que sois prescriptores de toda la población, sois un agente fundamental para apoyar ese cambio de hábitos que, como decimos, puede traernos amenazas, pero también oportunidades. La electrificación del transporte va a llevarnos a unos niveles de calidad de aire que no hemos conocido. Entonces, quiero decir, si pensamos desde una perspectiva posibilista, sin obviar los retos que tenemos, vamos a poder actuar desde todos los ámbitos mejor, ¿no? Y sí que es cierto que esto de luchar es agotador. Nosotros ya no luchamos contra el cambio climático, intentamos actuar porque la lucha es agotadora, pero hay que hacerlo con los generadores de conocimiento, hay que hacerlo con las administraciones, hay que hacerlo con los colegios. Los colegios médicos tenéis un papel importante. No os quiero ni contar los colegios de urbanistas y arquitectos que diseñan nuestras ciudades, el espacio urbano,
que es fuente de calidad de vida y de salud si se gestiona de forma adecuada. Y mi amiga, mi amigo, mi compañero o Cosme también tiene mucho que hacer y no hay que desvirtuar. Entonces, es importante conocer un poco qué es lo que estamos haciendo. Yo os voy a poner un poco en contexto. La perspectiva climática ahora mismo se tiene que analizar desde 3 perspectivas, ¿no? La parte de mitigación, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que tenemos que hacerlo sí o sí. La parte de reducción de gases de efecto invernadero es la punta de la pirámide. Los sumideros o nuestra capacidad de absorción de ese carbono nos va a ayudar a compensar aquellas emisiones que no vamos a poder reducir, pero aunque reduzcamos las emisiones y al ritmo que nos está remitiendo y nos indica los generadores de conocimiento, la base científica, también nos dice que nos tenemos que adaptar. Y el tema de la adaptación ya es un tema local. Cuando te sube el nivel del mar, te sube a ti y te quedas tú sin playa. Ya no es un tema global, es un tema local. Entonces, ahí es donde las administraciones también tenemos un papel muy importante. Y hay otro papel también importante que se tiene en todas las transiciones, es que nadie se quede atrás. La transición tiene que ser justa. Si nos vamos a descarbonizar, es obvio que hay sectores económicos que se van a tener que transformar. Habrá que apoyarlos, pero también en la adaptación tiene que ser justa, porque la población más vulnerable, nuestros chiquis, nuestros aitas, nuestras amas, que están peor capacitados para responder hacia un episodio de ola de calor o de isla de calor, porque tienes un entorno muy artificializado, son los que más vulnerables van a ser. O esa gente que no tiene para pagar su calefacción en invierno. Entonces, la pobreza energética también es un tema que tenemos que abordar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático y por ubicar Euskadi, siempre nos presentamos como un territorio industrializado. Es una realidad. O sea, nosotros tenemos un 24% del PIB industrial. O sea, tenemos que hacer un ejercicio de transición con ese y acompañar a nuestros sectores industriales a que se descarbonicen. Tenemos alta densidad de población y estamos condicionados por nuestra orografía, que luego vamos a hablar cómo eso incide en nuestros objetivos. Y luego, por otro lado, es cierto que desde 2005 hemos reducido, hemos puesto el dato de 2020, que era el del 2019, que es el 27%, porque hemos reducido en Euskadi un 35% en 2020, pero está fuertemente condicionado por el COVID. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que nos presentamos siempre diciendo, somos el 0,5% de las emisiones totales de la Unión Europea, y todo el mundo dice, qué poco, mirad los que somos y las emisiones que tenemos. Entonces, tenemos recorrido. Pero sí que es cierto que, y en esta transparencia sí que me gustaría haber podido actualizar y decir, del Acuerdo de París pasamos al Acuerdo de Glasgow y en Egipto hubiésemos dado un paso, o hemos tenido que dar un paso en acelerar la ambición que no se ha dado. Sí que es cierto que en la COP de Egipto hemos dado un paso en solidaridad y en justicia climática, aprobando un fondo para daños y pérdidas en solidaridad con otros países que están sufriendo, pero no ha habido ese salto en ambición. Cuando hablamos también de Euskadi, nosotros hacemos un análisis de percepción ciudadana en ámbitos de transición energética y cambio climático y hemos ido evolucionando y sí que tenemos una sociedad sensible al cambio climático y lo percibe como un problema grave. Es un primer paso. El siguiente paso, cuando les preguntamos, es que estarían dispuestos a cambiar sus hábitos para trabajar en acción climática. Esta es la parte donde tenemos que trabajar mucho más, porque sí que están dispuestos, pero luego cuando tienes que dejar tu coche, cuando tienes que comprar producto local, ahí es donde empiezan las barreras. Desde el Gobierno vasco tenemos una trayectoria. En 2002 ya empezamos trabajando con una estrategia ambiental de desarrollo sostenible donde su quinta meta ya hablaba de limitar los efectos del cambio climático. Pues yo creo que en aquella época ya en políticas ambientales
fuimos un poco rupturistas estableciendo un poco ese hito. En 2008 hicimos un plan, esta vez sí que lo hicimos, de lucha contra el cambio climático, porque ahí en 2008 pensábamos que podíamos luchar y podíamos abordarlo, y además desde el medio ambiente, cuando nos hemos dado cuenta que es que tenemos que lucharlo desde todas las políticas sectoriales, hay que combatirlo. Trabajamos en estrategias energéticas con unos horizontes también en cuanto a renovables y eficiencia. Y en 2015, coincidiendo con el Acuerdo de París, Euskadi presentó la Estrategia Clima 2050, que ha sido un poco nuestro paraguas de referencia. Ahí, evidentemente, la salud ya era una política sectorial que aparecía en ese documento, como la ordenación del territorio o las políticas de emergencia. Cuando estábamos hablando de acción climática, nosotros desde IOBE sí que lo que hemos ido es tratando de trabajar con todos los agentes, ¿no? Y buscar proyectos transformadores. Para nosotros, el Life Urban Clima 2050 es un proyecto transformador, es un proyecto que compartimos en esta mesa, tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación de Vizcaya, como IOBE, pero otras diputaciones y otros ayuntamientos, los centros de generadores de conocimiento, un poco empresas con conocimiento experto en este ámbito, y hemos sido capaces de captar financiación europea para trabajar en acción climática en este país. 2021 dentro del Gobierno es un hito diferenciador, porque es la primera vez que aunamos la política energética y la climática en un mismo documento, y ahora estamos desarrollando un poco también la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi, que fijará el marco normativo para ser neutros como Euskadi en 2050, hacer un territorio más resiliente a los impactos que sabemos que vamos a tener, y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Cuando fijamos el plan de transición energética y cambio climático, sí que ya veíamos que teníamos que explicar un poco más sencillo que en nuestro lenguaje técnico a la sociedad y a todos los agentes qué íbamos a hacer, y que lo articulamos en 15 iniciativas emblemáticas que, como vais a ver, abarcan muchos sectores. El plan que tenemos ahora desarrollado es un plan de legislatura, acaba en 2024, pero ahora mismo, y en el marco que estábamos, quiero comentaros que estamos haciendo una nueva hoja de ruta que nos ayude a esa descarbonización a 2050, y el Departamento de Salud está haciendo su planificación. En este momento estamos haciendo 2 planificaciones paralelas que, afortunadamente, desde su diseño se van a coordinar. La forma de coordinar políticas, aunque os parezca repetitivo, es muy importante que en la política de transición energética y cambio climático aparezca la salud, y que en la política de salud y el plan de salud aparezca el cambio climático. Es la única forma de garantizar que luego podamos trabajar juntos. Bueno, lo que os comentaba, estas iniciativas pues van desde trabajar en nuestro territorio la implantación de renovables. No podemos obviar la ordenación del territorio, o sea, nuestro territorio es un territorio con una orografía y con una respuesta social importante a las energías renovables, por eso tenemos que articular y zonificar el territorio haciendo un plan territorial sectorial de energías renovables. Tenemos que aprovechar las energías renovables marinas, tenemos que hacer desarrollos innovadores, y estamos haciendo. Tenemos una unidad de referencia en Armintza, con la de BIMET. Sí que tenemos un sector industrial que está a la vanguardia de la energía eólica. Producimos, así como no tenemos una implantación alta de renovables, sí que somos un motor para que el mundo implante las renovables a través de nuestra industria. Toda la parte de comunidades energéticas, esta es una implantación de energía solar que se ha desarrollado en Álava, pero en este momento todo el desarrollo de comunidades energéticas para hacer una socialización de la energía es una línea de trabajo que tenemos que fomentar.
los nuevos combustibles, los combustibles alternativos. El hidrógeno verde va a ser una importante fuente alternativa a los gases fósiles. Abordar la movilidad sostenible es claramente una tarea y una necesidad a la que tenemos que intervenir a corto plazo, o sea, porque nos obligan y porque es imperioso si queremos descarbonizar. Las emisiones, el 35% de las emisiones de Euskadi corresponden al transporte, no solo a nuestra movilidad, evidentemente. El transporte está condicionado también por todo el tema de logística y distribución. La intervención sobre los edificios, hay que impulsar esa rehabilitación energética, pero hay que tener en cuenta también los aspectos sociales para esas rehabilitaciones, que muchas veces son un cuello de botella para que se den. En el sector industrial, la economía circular y el cambio climático, todos los procesos de ecodiseño, de reducir los residuos, que unos residuos sean la entrada de producción de otras empresas, son fundamentales. Si pasamos a la parte ya más del medio natural, los sumideros de carbono son una pieza clave para la neutralidad. Nuestros principales sumideros son nuestra masa arbórea, pero también es nuestro suelo si lo gestionamos bien, nuestro suelo natural, y también tenemos nuestros humedales y nuestras marismas que tenemos que preservar, que nos dan una doble función, tanto de captación de carbono como de adaptación a la subida del mar. Tenemos un 23% del territorio protegido, una red Natura que tenemos que cuidar y preservar porque nos hace más resilientes. Otra de las iniciativas emblemáticas, como no puede ser de otra manera, es muchos de nuestros municipios están mirando al mar y nuestras infraestructuras costeras también están ahí. Y los escenarios, o sea, es obvio que la temperatura va subiendo, es obvio que el régimen de precipitaciones está cambiando, pero también es obvio que el nivel del mar está subiendo. Y ahí tenemos que trabajar en la parte adaptativa. Nuestras ciudades se tienen que enverdecer, nuestros pueblos. Esto está muy asociado también, evidentemente, a la salud, pero está asociado a la adaptación. Si hacemos que nuestros suelos permeen ese agua, va a ir a los acuíferos y vamos a poder controlar más esas avenidas y esa torrencialidad de la que nos hablaba. Y una parte muy importante, tenemos que trabajar con la gente, tenemos que informar a la gente y tenemos que poner en valor lo que hace la gente, porque ya hay muchas personas que vamos a comprar producto local y tenemos que ser conscientes de que eso es actuar y es acción climática. Igual lo haces por solidaridad con la frutera, pero eso es trabajar en cambio climático y sobre todo tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hay que dotarse de instrumentos planificadores y normativos, pero para hacer. Y no podemos hacer solos, tenemos que estar en los marcos globales donde se negocian y se toman decisiones y poder expresar un poco también cuáles son nuestras necesidades. Este es el marco de colaboración. Colaboramos con redes internacionales que están trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cambio climático, unas redes que trabajan más a nivel regional y otras a nivel municipal. Pero sí que os quería trasladar un poco como rupturista un poco a este marco planificador. Vamos a lo concreto. ¿Y en IOBE a qué nos dedicamos? Pues en IOBE nos dedicamos, además de apoyar esa planificación y esa normativa, a generar instrumentos. Es muy difícil. El cambio climático y la transición energética son conceptos que no todas las personas ahora mismo, ni los funcionarios y funcionarias de la Administración estamos capacitadas. Entonces, lo que tenemos que desarrollar son instrumentos para que la gente que no tenga conocimiento pueda ir tomando decisiones en base a instrumentos sólidos. Tenemos dentro de nuestra web a disposición en abierto instrumentos que nos ayudan a la parte de diagnóstico, ¿no? Decimos, ¿cómo calcular nuestro inventario de gases de efecto invernadero? Pues eso lo hacemos desde el Gobierno, apoyamos a las diputaciones a desarrollar el suyo, pero tenemos herramientas de huella de cálculo de carbono para organizaciones.
Cuando hablaba el otro día con Irune, me decía que estabais trabajando en la alianza en calcular huellas de carbono. Si hay herramientas que están diseñadas o podemos adaptar, genial. Tenemos desarrolladas herramientas de huella de carbono para la ciudadanía, que calculan, pues yo como ciudadana, describiendo mi casa y los recursos que tengo y mis hábitos de consumo, me calculan cuál es mi huella de carbono y tengo otra herramienta que me ayuda a decir qué hábitos tengo que cambiar para reducir esa herramienta. Entonces, nosotros trabajamos en instrumentos, tanto para organizaciones como para ayuntamientos o mancomunidades. Tenemos menos enfocados a la ciudadanía, pero ya estamos viendo que tenemos que desarrollar instrumentos para la ciudadanía, porque si no, no vamos a conseguir los objetivos. Y desde la parte de las proyecciones y escenarios, dentro de Euskadi tenemos diseñados escenarios climáticos con una resolución de cuadrículas de kilómetro por kilómetro. O sea, cuando estamos hablando de que Euskadi es como un todo, pues no es lo mismo la Llanada Alavesa que Zarauz. Entonces, los escenarios de hacia dónde van a ir en diferentes aproximaciones, esas temperaturas, esas precipitaciones o esas noches tropicales, los tenemos regionalizados. Esa información está disponible para cualquier perfil profesional para que lo trabaje y pueda desarrollarlo. Frente a los 4 principales impactos que tenemos en Euskadi, que son las inundaciones fluviales, la subida del nivel del mar, las olas de calor y la sequía en el sector primario, porque es a la que más nos va a condicionar en diferentes niveles de riesgo. Tenemos herramientas para los ayuntamientos para que vean su vulnerabilidad y riesgo bajo esos impactos, y luego lo que, además de los instrumentos que los desarrollamos con los generadores de conocimientos y también reorientamos las subvenciones de los ayuntamientos para que desarrollen esa tipología de proyectos, intentamos configurar proyectos transformadores de país que aunen a todos los agentes. Como ejemplos, y acabo rápido, pues los drenajes urbanos sostenibles. Tenemos mucho suelo artificializado y la regeneración urbana son espacios de oportunidad. Si ya vamos a tener que meter la excavadora para cambiar esa acera o para cambiar ese parque, pensemos que no tiene que ser igual que antes, que no tiene por qué ser gris, que lo hemos conocido gris, pero puede pasar a verde, ¿no? María Díaz de Haro, pues con su eje de arbolado, nos va a dar proyectos que trabajan a escala de edificio, ¿no? Sobre todo centros que aglutinen mucha atracción de personas. En este caso es la remodelación de una naturescola en Oñati, que tiene temas de eficiencia energética, que tiene baños accesibles, que tiene sistemas de drenaje. Dentro de un propio edificio también se puede intervenir. Errigoiti, medidas de adaptación a nivel local, pues toda la población dispersa que no tiene sistemas de saneamiento, trabajar en sistemas naturales o que simulen la naturaleza para esos sistemas de depuración son fundamentales. La última parte ya asociada al tema de sensibilización. Importante, sensibilizar a todos los niveles, al nivel político, para que se asuman compromisos más ambiciosos y se destinen recursos, a nivel de la Administración, capacitándonos los empleados y las empleadas de la Administración, trabajar con todos los agentes y bajar a la ciudadanía. Lo que decíamos, el concepto de refugio climático está muy bien, pero al refugio climático hay que llegar. Desde mi casa tengo que llegar a ese refugio. Entonces, el trayecto también tiene que estar adaptado. Entonces, sin más, concluir que para nosotros estamos en un momento de oportunidad en el trabajo con salud, porque la planificación ahora confluye y va a tener un punto de conexión que nos va a llevar a desarrollar nuevos proyectos con salud que hemos trabajado desde el ámbito urbano con los ayuntamientos, desarrollando cómo los determinantes de la salud inciden en los proyectos urbanísticos. Tengo un compañero de salud que dice que el código genético influye menos que el código postal.
eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, y es que ricasco y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Marimar. Voy a empezar con esta diapositiva que les presento aquí, que a mí me llamó mucho la atención, el casquete polar ártico en el año 84 y en el año 2016. Fijaros un poco la diferencia que hay, ¿no? Esto es para enseñárselo a todos estos que cada vez menos creo que son que los negacionistas del cambio climático y demás. Fijaros ahí lo que tengo puesto con los países que hay. El mundo sanitario, todo el mundo sanitario, entendiendo por el mundo sanitario todo lo que implica el mundo sanitario. Es decir, no es solo porque podríamos pensar quizá los medicamentos o los hospitales, el consumo de electricidad, incluye absolutamente todo el gasto que genera y todo el gasto y todo el consumo y carbonización que tiene el mundo sanitario. Seríamos el 5º país del mundo, en todo lo que es el consumo global. Después de ver lo que ha pasado en Egipto, que a pesar de esos fondos que se ha puesto, pues los compromisos que se han adquirido, pues ha sido un fiasco, la verdad, y pues esos países así tan contaminantes, pues yo tengo un poco dudas de que vayan a hacer cosas realmente importantes en este sentido. Bueno, pues nosotros los del mundo sanitario, pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros, profesionales de la salud, los médicos fundamentalmente? Pues hombre, lo que tenemos que hacer es actuar primero sobre nuestra gente, sobre nuestro ámbito directo de influencia, concienciando, dando consejo médico, modificar ciertos hábitos profesionales y después, lógicamente, también sobre la población general, ¿no? Sobre todo, un poco lo que está haciendo todo el mundo. Al final, lo que ya se ha dicho aquí, esto es una cosa de todos, o arrimamos todos el hombro o vamos muy mal, ¿no? Bueno, entonces, nosotros en el Consejo General de Colegios de Médicos se dijo, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que empezar a hacer cosas como instituciones que agrupamos a médicos, y se generó lo que hemos venido a llamar la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Como digo, esto es del Consejo General de Colegios de Médicos. Hay un grupo de trabajo al que Vizcaya pertenece a través de mi persona en ese grupo de trabajo para dinamizarlo. Y bueno, lo que te hemos dicho, pues oye, pues mira, hay que dar un paso adelante, pero un paso adelante que se note. Vamos a intentar de alguna manera influir un poquito más, ¿no? Luego iremos con un poquito de qué manera, lo tenemos pensado nosotros al menos. Entonces, pues bueno, pues hay que sensibilizar, hay que buscar hacer acciones concretas. El objetivo es reducir la huella de carbono y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente. Y todo ello dentro de ese enfoque One Health, que es entender que la salud no es solo la salud que depende de nosotros los humanos, estamos totalmente imbricados, queramos que no, con los animales y con el entorno, con el medio ambiente. Antes comentabas, creo que eras tú, que vamos a tener más enfermedades zoonosis, cosas de estos, enfermedades por vectores y tal, que luego las comentaremos también un poquito. Bueno, pues eso es así. Entonces hay que verlo un poco globalmente, ¿no? Y coordinadamente. Bueno, estos son los famosos objetivos 2030, que los habréis visto por todas partes. Nosotros nos fijaremos, evidentemente, en el objetivo 3, que es el de salud, pero bueno, teniendo en cuenta que ese 3 está imbricado con otros cuantos de los otros. O sea, estos no son compartimentos estancos y yo hago lo mío y a correr, ¿no? O sea, no, como no estemos todos ahí, pues vamos francamente mal. No sé qué me pasa así. Bueno, ¿cuáles son los objetivos nosotros como colegios profesionales, ¿no? Pues lo que lo he dicho, reducir la huella de carbono, incidir sobre la comunidad, sobre los nuestros, por decir de alguna manera, y el resto de la población, hacer que todos... a mí me gusta mucho utilizar la palabra motivar. O sea, lo que tenemos es que motivar, hay que motivar, hay que convencer y hay que hacer un cambio de cultura. Tenemos que procurar que todas estas cosas que contamos, unos por aquí, otros por allá, todos, que al final se nos meta aquí en esa zona profunda del cerebro, y que adoptemos estas actitudes como si ya fuese un mecanismo automático, que no nos cueste ese esfuerzo que tenemos que hacer. Y para eso pues hay que dar mucho, hay que incidir. A ver, algunos nos dirán que a veces podemos estar dando la chapa, pero no es dar la chapa, es incidir. Bien. Y después, bueno, pues en nuestro caso en concreto, pues dentro de lo que es la práctica clínica, vamos a ver dónde podemos
ir rascando de esa huella de carbono, de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Acciones que se pretenden hacer. Pues hombre, estas acciones son las que se dicen en todos sitios y para todo el mundo. Es decir, esto no es que sean específicas, porque la reducción de plásticos, los vasos, las botellas de estas, por lo visto veis que aquí son de vidrio ya, antes usábamos de plástico, también es verdad. Pues el uso de papel, reducir el consumo de agua, la electricidad, gastarla con más sentido común, cambios a LED, es decir, procurar donde se pueda pues, generar elementos que produzcan energías renovables, pues no sé, pues los patios, las azoteas, poner paneles solares, nosotros estamos con la idea de ver si conseguimos hacerlo. Nosotros prácticamente toda la iluminación es LED, prácticamente el 100% de lo que tenemos en el colegio es LED. Contratar energía renovable al 100% a las compañías eléctricas, bueno, aunque ya sabemos que a todos no pueden dar el 100% de renovable, pero bueno. Y una cosa importante es el manejo correcto de los residuos a todos los niveles y en nuestro entorno, sobre todo el manejo de los residuos de fármacos. Ese fármaco que tenemos allí en casa, en el armario, que se ha caducado o que está la caja por la mitad y tal, pues el saber gestionarla bien. Tenemos desarrollado aquí, que yo creo que está bastante implantado, los puntos SIGRE, proyecto SIGRE y tal en las farmacias, que yo creo que funciona, creo que bastante bien, pero bueno, ahí tenemos que seguir incidiendo seguro, porque habrá botiquines domésticos de estos que acaban en la bolsa de la basura, seguro. ¿Cómo hemos pensado nosotros ya un poco más dirigido lo que nos podría afectar directamente? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer nosotros es motivar, incidir, informaciones claras, sencillas a la población general, lo que nosotros llamamos píldoras informativas, ¿no? Mensajes muy claros y que se repitan un poco. Y por otra parte, pues bueno, luego ya hacer jornadas ya específicas, luego comentaré las que tenemos ya pensadas para hacer, ya por expertos de diferentes ámbitos dentro del mundo de la salud, pues bueno, pues para tocar temas concretos que son interesantes. Lógicamente, lo que pongo ahí es el establecimiento de alianzas. El establecimiento de alianzas, pues esto que estamos haciendo hoy, de alguna manera ya es establecer alianzas. Es decir, oye, que nosotros también estamos aquí, no nos hace falta firmar un papel, si hace falta se firman, 1 y 7, los que sean. Pero, bueno, pues oye, que estamos todos interesados y vamos a ir un poco de la mano, cada uno dentro de lo que pueda, pues vamos a intentar incidir. Bueno, nosotros hemos hecho ya el cálculo de la huella de carbono, de lo que es el colegio como institución, como sitio físico y con todos los que estamos dentro. No toda la institución, sino con sitio físico y tal. Lo hemos hecho a través de Sanidad por el Clima, a través de la huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica, y bueno, también lo que vamos a intentar es incidir o animar a nuestros compañeros a que calculen también su huella de carbono. También es cierto que la mayoría pues, o trabajan en Osakidecha o están trabajando en centros, clínicas privadas o centros que son de otras empresas, ¿no? Que esas empresas ya por sí lo están haciendo y, hombre, quedaría ahí un pool todavía, los que tienen lo que nosotros llamamos los autónomos de verdad. Pues bueno, pero bueno, a ver si para que se animen a hacerlo con una actitud más. Bueno, de la huella de carbono nosotros hemos utilizado la herramienta hasta la SCOP CO2 y nos hemos atrevido a analizar los alcances 1, 2 y 3. Los alcances 1 y 3, vosotros seguro que lo sabéis, el alcance 1 es el de combustión de fósiles, fundamentalmente, el 2 es el consumo de electricidad y el 3 abarca así de todo lo que son consumibles, transportes, desplazamientos, consumibles, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos atrevido con los 3 y bueno, pues nos ha dado que en el año 2021, en el 22 no lo hemos hecho, pero lo haremos, en el 21 mandamos a la atmósfera 43,75 toneladas de CO2 equivalente. ¿Esto es mucho o es poco? Pues hombre, nosotros nos hemos puesto a buscar por ahí
lo que hemos podido encontrar a nivel de todo el Estado español, a nivel de Euskadi también, hacerlo, pero claro, hay tantas empresas, son tan diversas que comparar con alguna muy similar es tremendamente complicado. Aunque, si nos vamos a contabilizar solamente el alcance 1 y 2, teníamos 19 toneladas, lo cual yo creo que en la foto salimos bastante guapos, creo que salimos bastante bien. Es decir, que bueno, de todas maneras, esto se calcula para intentar reducirlo, para hacer un esfuerzo para intentar reducirlo, porque si no solo calcular por calcular, pues tampoco tiene mucho sentido. Bueno, os voy a comentar ahora, quiero comentar un poco lo que es la campaña que nosotros hemos diseñado para empezar a hacer ya pues a partir de enero o febrero. ¿A quién va dirigida? Pues a nuestro entorno, a nuestros colegiados, a nuestros médicos y médicas y a la ciudadanía. O sea, todas las actividades que hagamos de tipo formativo, informativo y demás van a ser abiertas, aunque algunas sean un poco más técnicas que otras, todas, bueno, una pretendemos hacer en la universidad a los alumnos de último curso, de los 2 últimos cursos. Bueno, como decía, ¿cuáles son los objetivos? Motivar, sensibilizar, formar, informar, y luego hacer. Eso es. Porque si no hacemos, mal asunto. ¿Qué actividades? Bueno, ya os las he comentado, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer lo que nos llaman las píldoras informativas, son noticias que nosotros las vamos a colgar en la web. Queremos hacer, ahí sí queremos hacer una alianza con los medios de comunicación, para que también las vayan lanzando, Son mensajes cortos, por ejemplo, ahí está, uno de ellos que hay es ese que está ahí. Va siempre haciendo la pregunta, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El incremento de 1 grado a partir de los 39 aumenta un tanto por ciento las posibilidades de un infarto de miocardio. Eso los datos los tenemos. Y los veremos más adelante en las siguientes, no hoy, en otras que hagamos. O, por ejemplo, esto, ¿no? Es que no la veo casi. ¿Sabes que los cambios del clima incrementan la prevalencia de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, fundamentalmente por los mosquitos, ¿no? Claro, cuanto más calor tengamos, los mosquitos que antes eran tropicales, subtropicales, ya no son tropicales o subtropicales. Son mediterráneos, son del sur, son del centro, son del norte, y al final pues se acabarán expandiendo, si esto sigue así, por toda Europa. Hacías tú alusión antes, en un par de ocasiones, a las temperaturas de este verano. ¿Recordáis los mapas del tiempo así en rojos de Europa, de Centro Europa, incluso de Escandinavia? O sea, impresionante, ¿no? O sea, con unos calores que no sabía. Pues los mosquitos estos bichitos, pues si tienen calor, pues van de excursión, y se van expandiendo, y llevando con ellos pues este tipo de enfermedades que, bueno, que aquí las empezamos a ver ya con una relativa cierta frecuencia, que yo me imagino que en Suecia o Noruega no han visto un Zika, un chikungunya, vamos, ni me acuerdo seguramente ninguno, pero los empezarán a ver. Eso será así. Bueno, este es otro que dice, bueno, lo que un inhalador de estos presurizados en efecto de gases invernaderos equivale a 300 kilómetros de un coche estándar, que anda, bueno, esos son datos que están ahí, Y después, bueno, ya con el tema de inhaladores, esto lo vamos a dirigir más, lógicamente, al entorno médico, ¿no? O sanitario, cuando menos. Pero bueno, son esos, sobre todo las píldoras. Y después las jornadas divulgativas, lo que decía, pues quedamos un día y hablamos de las, luego las voy a leer todas enseguida, que ya acabo con esto y tal. Y después tenemos también la intención de hacer pósteres informativos, pues sobre todo para llevarlos a los colegios. Con los colegios tuvimos una buena relación con la enseñanza, con el departamento de enseñanza, cuando hicimos una campaña sobre el duelo con los chavales y tal. Hicimos también otra sobre solo con tus manos de resucitación cardiopulmonar, básica, pero para hacerla inmediatamente. Entonces tenemos muy buen feeling con educación y, bueno, pues por lo menos en los colegios intentamos ver. ¿Para qué? Pues para que los chavales lo vayan viendo. Que los chavales, que igual es un bombardeo y que les llega por muchos sitios, joder, pero nosotros lo queremos hacer también. Y después, pues bueno, las jornadas estas que os contaba que tenemos pendiente, la primera es la que tenemos hoy, el papel de las instituciones y demás, que es importante, muy interesante saber lo que estáis haciendo. Es bueno saber qué hacen las instituciones porque al fin y al cabo son los que mandan y los que manejan los dineros. Entonces, pues bueno, se dejan orientar y escuchan,
Pero bueno, al fin y al cabo las políticas las desarrollan ellos. La siguiente que haremos será cómo afecta el cambio climático a la salud de las personas, un poco en forma más genérica, sobre todo dirigidas al sistema cardiovascular y a neumología, que quizás sean los dos grandes perjudicados tanto por los gases de efecto invernadero como por la polución, la contaminación que se produce como consecuencia y la cantidad de estas partículas pequeñitas de menos de 2,5 micras, el PM2,5, tal, que bueno, que eso también tiene entre la marinera, que ahí estamos respirando de todo. La siguiente sería medicación inhalada y cambio climático, pues bueno, porque los inhaladores presurizados tienen mucho efecto de gases invernadero, lanzan muchos. Y entonces, pues bueno, pues ver un poco, hacer un análisis de cuáles hay, cuáles pueden ser sustituibles, cuáles no, en qué casos, etcétera, etcétera. Luego es un poco la misma, pero esa ya, como os decía, ya va dirigida a los estudiantes de la Facultad de Medicina, también todas ellas con gente experta en ello. Después, el impacto medioambiental de los fármacos, sobre todo la contaminación medioambiental, agua, subsuelo, tal, cosas de estas. Ahí contaremos también con algún farmacéutico, incluso con algún veterinario por el tema de la medicación animal, esa es otra también. Sobre la salud mental y cambio climático, demostradísimo que la elevación de la temperatura y esas temporadas de calor desequilibran muchísimo cuando hay ya alguna enfermedad, vamos a decir, psiquiátrica, psicológica, emocional de base, sí que incrementa las descompensaciones en ese caso, y después sobre las enfermedades emergentes y cambio climático. Fundamentalmente, pues eso, las transmitidas por vectores, las zoonosis, todo este tipo de cosas. Ahí también contaremos con algún veterinario, sin duda alguna, porque creo que tienen mucho que decir, aparte de médicos infectólogos y demás, ¿no? O sea, los médicos los tenemos ya todos captados y de los otros, pues casi todos. Entonces, pues bueno, sin más, muchas gracias por escucharme y, bueno, quiero reiterar el agradecimiento a los miembros de la mesa, Marimar, Ignacio, Josu, y por supuesto a todos los presentes y los que están ahí en el ciberespacio este. Ahora podemos pasar a hacer un ruego de preguntas de los de aquí y de los de allí. Me gustaría hacer 4 preguntas, igual abuso con las 4 preguntas, entonces es que me preocupan vivamente. Felicitar a la mesa porque el interés de la iniciativa que han tenido pues me parece totalmente encomiable. Es un problema serio que tenemos todos, no sé hasta qué punto somos todos conscientes de lo que tenemos encima. Pero la primera pregunta yo creo que está distribuida un poco a los de la mesa. Lo primero es alguna reflexión o información sobre si existe algún replanteamiento de la energía hidroeléctrica, dado que nuestro país, por orografía y bueno, pues por tradición, creo que podría ser interesante algunas cosas como, por ejemplo, los microembalses. El despliegue de microembalses, yo tengo recuerdo que se ha hablado reiteradamente y entonces tiene un montón de intereses. No solamente es el aprovechamiento de las aguas para muchas razones, por muchos motivos, y luego también el aprovechar la energía de la gravedad, que es que esa, pues pienso que es limpia, no es contaminante y es clarísima que tenemos una gran experiencia en ello. Sería la energía hidroeléctrica. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería si es que existe algún plan, a mí sí me gustaría saberlo, porque el nivel del mar, como ya se ha dicho por varios ponentes, va a subir y lo sabemos todos. Entonces, claro, los Países Bajos, por ejemplo, sabemos cómo han, de alguna manera, planteado este tema. No cabe ninguna duda de que ya han resuelto muchas cosas ahí. Yo quisiera saber si aquí, respecto a la orografía que tenemos, si es que existe algún plan que pudiera ser adaptable
a este tema del nivel del mar, si es que piensan en algo, o hay algún foro, alguna situación que tenga este planteamiento. Y después, el tercero sería, sobre todo, los productos locales. Es muy preocupante, entiendo yo, por cómo difunden todos los productos y, sin embargo, no hay campañas de concienciación de que tenemos que consumirlo de aquí. Por varias razones, porque nos están invadiendo, entiendo yo. Yo, por ejemplo, veo las vainas todas de Marruecos, yo quiero conseguir de aquí, no es la temporada, pero bueno, patatas, por ejemplo, que tenemos en la llanada y, sin embargo, provienen de cualquier sitio menos de aquí. También se pueden encontrar, pero bueno, me preocupa que esto sea así. Y creo que la Administración sí tiene alguna manera de poder potenciarlo. He dicho las patatas y las vainas, pero no me agarren por el tema, quiero decir en general. Y estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que debiera de irse por ahí. Y luego la cuarta pregunta es, esta sí que me preocupa y me preocupa muchísimo, porque es más bien, se refiere a la transición energética global de todo el mundo y se habla de tecnología, de ciencia y de en qué lío estamos metidos. Entonces, concretamente, se ha hablado del hidrógeno y del hidrógeno realmente yo lo anuncio como un tema realmente espinoso. Espinoso, muy complicado de abordar y con muchos más problemas de los que se está dando a entender. Y no quiero abusar de esto, simplemente decir que yo sí pediría, con respecto al hidrógeno, ser, primero, rigurosos con lo que es la terminología. Cada palabra pesa, cada concepto pesa. Tiene mucha importancia cuando hablamos de renovable. ¿Qué queremos decir con renovable? Porque el hidrógeno no es renovable. Y se está diciendo que es renovable. O hidrógeno que es verde, no es verde, perdón. Porque depende de qué consideraciones lleve encima, tenemos un gravísimo problema y sobre todo de cara a lo que es o de lo que viene, que es la gestión del agua. Que eso creo yo que debiera de ser en los foros en los que se tengan que tomar de futuro, tenemos que hablar del agua. Del agua es nuestro principal problema en el planeta. Entonces, lo dejo ya a los ponentes y muy agradecido por las respuestas. No, yo realmente lo voy a contestar. Yo le puedo contestar directamente sobre la cuarta pregunta, ¿no? Porque la primera sobre el replanteamiento energético. El replanteamiento energético en Euskadi, aquí es competencia. Tenemos un ente que es el Ente Vasco de Energía, que es el competente para poder establecer las dinámicas y los planes de futuro sobre las propuestas energéticas. Yo lo que sí le puedo comentar, pero en este caso son más de relaciones personales, que sí que es una gran preocupación la necesidad de buscar ámbitos de eficiencia y de sostenibilidad energética, de no dependencia energética. Más allá del ámbito hidroeléctrico, entiendo que todas las fuentes de energía que puedan ser generadas en ámbito local van a ser exploradas y están siendo exploradas. A nivel, también es cierto que aquí el ámbito de la energía conlleva también un ciclo económico, ¿no? Hoy en día le puedo decir que a nosotros en Vizcaya y minicentrales eléctricas que hasta ahora estaban en desuso, con la situación actual de la energía, pues sí que estamos viendo solicitudes de volver a reapertura, ¿no? Porque el ciclo económico efectivamente así parece invitar a que se haga, ¿no? Por parte de las instituciones o por parte de nuestra, en el ámbito de la Diputación, lo que sí le puedo decir es que, como bien ha dicho Maribel, tenemos una disyuntiva, ¿no? El ámbito de la ubicación de molinos, ¿no? Con la protección de las especies, ¿no? Aquí tenemos dos ámbitos de protección, ¿no? La autosuficiencia energética o también la protección a la biodiversidad, ¿no? Pero, bueno, pues ahí estamos con ese plan. No es algo sencillo porque en cuanto primas una cosa, pues desgraciadamente hoy en día los desarrollos tecnológicos no permiten o no aseguran una calidad en la generación de la biodiversidad. Es decir, si ponemos un
un molino de viento, por poner un caso particular, ¿no? Un molino de viento en un espacio donde puede ser una haca, un espacio de conservación para las aves. Tenemos a día de hoy, desgraciadamente, accidentes de las aves contra las aspas. No son significativos, bueno, pero con que haya un fallecimiento de un ave protegida, pues ya es un ámbito a mirar, ¿no? Y sí que ahí estamos en esa disyuntiva. Pero por resumir, en el ámbito hidroeléctrico, todo lo que sí le puedo decir es que el EVE, me consta, todo lo que pueda ser generación de energía local se explora, con la vertiente de que cuando no es una generación pública, pues se tiene que tener esa disyuntiva o esa variable económica, ¿no? Pero a día de hoy sí se están reabasteciendo o reusando esas minicentrales eléctricas que teníamos en nuestro territorio, ¿no? Y le hablo de Vizcaya. En cuanto al plan sobre el nivel del mar, desde Vizcaya, ¿no? En cuanto al ámbito de, más que a nivel del mar, lo que le puedo decir es que nosotros estamos desarrollando un ámbito a nivel de ordenación de urbanística, que es la estrategia verde-azul, ¿no? Es decir, en qué parámetros, en los parámetros urbanísticos, qué ámbitos, tanto verde, cuando hablamos de verde son bosques, son montes, parques y demás, o azul son lagos, es decir, qué ámbitos son necesariamente respetables y necesariamente impulsados por parte del desarrollo urbanístico, ¿no? Es decir, áreas de casi conservación, ¿no? En eso, ¿no? Más que en el ámbito del mar, que nosotros no tenemos un ámbito competencial, sí que le puedo decir que nosotros estamos desarrollando la estrategia verde-azul, ¿vale? Que va muy ligada, y como decía Marima antes, ¿no? Es decir, colegio de médicos, importante, también colegio de urbanistas, ¿no? El colegio urbanístico es muy importante, el colegio de arquitectos es muy importante, porque al final todo lo que es la composición de los futuros desarrollos urbanísticos de nuestras ciudades y nuestro territorio, pues ahonda, ¿no? en esos desarrollos de las infraestructuras verde-azul, ¿no? En cuanto a los productos locales, pues aquí solo puedo darle la razón, ¿no? Y como bien decía Marimar, cada uno de nosotros y nosotras es un ejemplo. Yo, por supuesto, respeto en todos los ámbitos de marca blanca y demás, pero si puedo consumir producto de Vizcaya, y principalmente producto de Vizcaya, pues es lo que primo, ¿no? Y de allí iré a comprar al casero que tengo enfrente. También es cierto que nuestra agricultura, no tenemos una agricultura profesional, no tenemos una agricultura intensiva, es decir, tenemos una agricultura más de minifundios y de producciones reducidas, que somos un territorio que requiere de traer producto de fuera para autoabastecernos, ¿vale? Pero, por supuesto, estoy completamente con usted en cuanto a la necesidad de primar el desarrollo de lo local, pero siempre teniendo la visión de que somos un territorio que consume más de lo que produce, ¿vale? Quizás la reflexión sería ¿por qué consumimos tanto? Esa sería una gran reflexión, ¿no? Y en cuanto a la transición energética, más que del hidrógeno, que sí que más que un hidrógeno verde, podríamos hablar de un hidrógeno azul y demás, lo que sí le puedo decir es que, y lo hilo con la primera pregunta, ¿no? La Administración lo que intenta es promulgar o potenciar todo lo que es energía renovable de verdad, ¿vale? O sea, energía, y además de la energía renovable, lo que intentamos, y antes Marimar decía una cosa que es muy importante, ¿no? Y nosotros, desde la Diputación, en el ámbito del aprovechamiento, el cerrar el círculo, ¿no? de los subproductos, por ejemplo, en el ámbito de los residuos, ¿no? En el ámbito de los residuos hay, todos primamos, la primera es la prevención, la no generación, la segunda es la reutilización y la tercera el reciclaje. Pero sí que hay una parte de la bolsa que, desgraciadamente, porque tiene un proceso productivo, ya no puede ser reutilizado, o sea, de cualquier proceso. Y lo que intentamos es sacar otras vías alternativas, por ejemplo, energía, ¿vale? ¿Es renovable? Es aprovechamiento de una cosa que, en su caso, si no, iría a un agujero. Eso es lo que nosotros estamos intentando, ¿no? Ahora estamos
con un desarrollo de un tratamiento para un fuel que pueda ser aprovechado para las corrientes marítimas, de un subproducto de una planta de clasificación, ¿no? ¿Vale? Lo que sí que le puedo decir es que buscamos el aprovechar y el sacar el máximo partido con la idea de reutilizar, con la idea de volverlo a la cadena productiva, y en el momento en el que no pueda volverse a la cadena productiva, sacar otros productos. En ese caso, la energía es un ámbito que efectivamente es una realidad que necesitamos ser autosuficientes o necesitamos minimizar. La autosuficiencia en este país es complicada, pero minimizar la dependencia energética y el aprovechamiento de los subproductos de todas las vertientes industriales, pues es un área de estudio, ¿no? Y nosotros, por supuesto, es un área que trabajaremos. Pero si le he respondido y le he intentado responder en el ámbito competencial, lo que le refiere a la DIPU, lo mejor que he podido yo, sí. Yo, por completar un poco, sí que es cierto que el ámbito energético es competencia del ente vasco de la energía. Sí que hay una apuesta por la diversificación de las renovables, por aprovechar cada una y sobre todo porque tenemos un territorio que orográficamente también nos da problemas y hay que buscar un equilibrio entre esa implantación de renovables, los saltos, conviviendo también con las especies, pero sí que realmente hay una apuesta. En relación con el hidrógeno, pues ahí todavía soy menos conocedora, pero sí que la normativa de los combustibles alternativos a los fósiles se regula desde Europa. O sea, quiero decir, no nos podemos hacer trampos al mus, o sea, y la red eléctrica que tenemos es una red nacional, o sea, y las conexiones con Europa, con los Pirineos en medio, están limitadas y ahora son procesos de negociación. Es un sistema complejo. Entonces, desde esa perspectiva, reconociéndome que no soy experta en la materia, yo sí que creo que hay una apuesta, pero también es una apuesta que requiere equilibrio y por eso es importante hacer ese plan territorial sectorial de energías renovables. En el ámbito de la subida del nivel del mar, uno de los instrumentos que no he podido comentar es, bueno, tenemos un análisis de riesgo y vulnerabilidad de toda la costa vasca que va a dar fruto a coordinarse con el instrumento normativo que va a regular también la ordenación a través del Plan Territorial Sectorial del Litoral. O sea, ese instrumento que lo que va a hacer es analizar el impacto del oleaje, la subida del nivel del mar y otros impactos, la resonancia en nuestros puertos. Ya disponemos de esa información con diferentes escenarios climáticos y se va a articular a través del Plan Territorial Sectorial del Litoral, que se va a actualizar ahora y se está actualizando bajo la perspectiva climática. Evidentemente, la hoja de ruta de descarbonización y resiliencia de 2050 va a tener medidas de intervención en el litoral vasco. La primera medida es no hacerlo más vulnerable. O sea, habrá que limitar desarrollos para que nuestro litoral no sea más vulnerable. Es fundamental y aún así pues va a tener que incorporarse medidas. Sí que estamos viendo que nuestro medio natural puede ser un tampón ahí importante y en cuanto a la parte de adaptación, que tenemos frentes costeros que están protegiendo el medio urbano a través de los puertos y también vamos a tener que intervenir en los puertos, pero sí que va a haber una planificación asociada a ordenación del litoral y con medidas a intervenir y sobre todo en los ámbitos más vulnerables. Respecto al producto local, el producto local, claro, si nos vamos al sector primario, pues no hay nivel suficiente para abastecernos, pero sí que tiene que haber una apuesta por potenciarlo. Y porque las nuevas generaciones, y pasa otra vez a ser un problema también de reto demográfico, y cómo articulamos que las nuevas generaciones vean una oportunidad a trabajar la tierra, porque trabajando la tierra también somos más resilientes al cambio climático. Entonces, cada vez que vemos una oportunidad,
hay que incorporar maquinarias, totalmente de acuerdo contigo, que sean integrales para poder financiarlo. Sí que pero también es cierto que en todos los sistemas, y yo creo que otra vez si vamos a la cumbre de Egipto, los lobbies hacen su presión y en ámbitos globales tienen mucha fuerza. Entonces, de ahí la importancia de que desde la ciudadanía también veamos esa capacidad de empoderarnos y exigir que las cosas se hagan también de otra forma, porque es así, porque luego las negociaciones se dan en el marco de los estados y aunque haya regiones o haya ayuntamientos que abanderen pues, procesos de descarbonización más acelerados, pues luego no tienen recursos, porque los fondos van a los estados, ¿no? Entonces, quiero decir, la apuesta por el producto local claramente, pero tiene que ir articulado también a pensar en capacitar a nuevas generaciones para que vean que eso es una oportunidad y que también, en la medida que consumimos más, se reducen también los precios de esos productos que a veces decimos que son más caros, que en realidad no son más caros, porque son más saludables. Y nos están también previniendo, pero producto local sostenible también, o sea, kilómetro cero y sostenible en el uso y en el manejo de su cultivo. ¿Alguna otra intervención? ¿Tenemos alguna desde fuera? Tú, venga. Sí, porque para que te oigan los que estén en streaming. Bueno, no es una pregunta en sí, es más una curiosidad. Que habéis hablado del cálculo de la huella de carbono y yo quería saber si vosotros sabéis si siempre se calculan los valores en CO2 equivalente o se está teniendo en cuenta la contribución de cada gas de efecto invernadero. Porque yo escucho algunos casos en los que no tiene tanta importancia el valor final, sino la contribución de cada gas. Y yo no sé si eso es lo normal o solamente en algunos casos. En el inventario regional es CO2 equivalente, evidentemente se tiene que hacer. O sea, el metano tiene un factor que es 20 veces el del CO2. Entonces, claro, cuando tienes que hacer políticas de medidas tienes que ver dónde atajar el origen y tienes que trabajar en los vertederos, que es donde se produce, o en la distribución de la energía, que es donde se producen las mayores fugas, ¿no? En todo el tema de refino y todas las tuberías. Entonces, no sé si habéis oído, en la cumbre de Glasgow sonó potente el pacto que llegaron, el acuerdo que llegaron diferentes países para la reducción del metano, porque reduciendo el metano reducía significativamente las emisiones, pero son compuestos fluorados, son todos los gases. A la hora de hacer el inventario lo haces completo y a la hora de planificar medidas tienes que conocer cuál es el origen de esa emisión. O sea, lo que decíamos, si miras en CO2 total, equivalente total, te falta información para reducirlo. Tienes que mirar el... En concreto, en lo que nosotros estábamos midiendo algunas cosas de las que utilizamos, los inhaladores, los gases anestésicos y otro tipo de cosas, sí está calculada la equivalencia a CO2 equivalente. De hecho, hay propelentes de esos son 1000 y pico veces más y está calculada incluso la duración que tienen en la atmósfera y en la estratosfera y todo este tipo de cosas. O sea, sí que está. Y hay una unidad que es que yo no me acuerdo cómo se llama, que es como la potencia, GPW, me parece que es en inglés, que es un poco la potencia que tiene de efecto invernadero esos gases, ¿no? Es otra forma de medirla. No te la sabría decir ahora porque no la recuerdo, la verdad. Esos factores de conversión se actualizan a través del panel intergubernamental de cambio climático y el metano te he dicho que es 20, pero creo que ya está en 24. Esos factores se van actualizando y es importante llegar a ese CO2 equivalente, pero a través de la trazabilidad de dónde viene, porque las medidas tienen que ir al origen. ¿Algo más? Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Y nada, pues hasta la próxima que comunicaremos en tiempo y forma
las próximas actividades que haremos ya serán un poco más específicas, y bueno, pues que os esperamos otra vez aquí en el colegio. Muchas gracias a todos.